Amén, gracias a los hermanos por el especial. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder verlos una vez más en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo especial, por poder estar en sus atrios. Dice la palabra de Dios que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Y iremos y estamos aquí, hermanos, juntos para alabar a nuestro Dios, para escuchar la enseñanza de parte de la palabra de Dios. Así que le animo a permanecer en su lugar. Bienvenidos hermanos que van llegando. Vamos a estar estudiando un pasaje un poco extenso, pero lo vamos a hacer rápidamente. No vamos a demorarnos más de las 9, hermanos, así que no se preocupen. No es cierto, hermanos. Sé que todos están cansados, es domingo, ¿verdad? Es tiempo de ir a descansar, muchos vienen trabajando, así que hermanos, no nos vamos a tomar más que unos 40 minutos para poder estar la palabra de Dios. Así que vamos rápidamente a Salmo 127, a pesar de que no es del estudio este versículo, pero nos va a dar un poco de la idea de lo que vamos a hablar. Y el tema de hoy es un fundamento familiar firme. Les había dicho a las parejitas que ya que el pastor me puso a enseñar a las parejas, iba a tratar de complementar con esta enseñanza lo que habíamos visto en la mañana. Así que vamos a ponernos todos en pie por última vez antes de pasar sentados estos minutos. Vamos al Salmo 127, versículo 1, y vamos a leerlo para poder orar y empezar el estudio de esta noche. Bienvenidos a los hermanos que se van conectando al Facebook también. Es un gozo poder tener este portal virtual para poder también pasar las prédicas. Vamos ahora a leer todos juntos, amén, hermanos. Salmo 127, versículo 1. ¿Están vivos, hermanos? ¿Están despiertos? ¿Tienen hambre? Algunos, ok. Esa que sería un rato nada más. Ahí les vieron a los hijos comelones. Salmo 127, 1 dice, 1, 2, 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén, hermanos, en vano sería nuestro trabajo por un hogar firme, en vano sería nuestro ánimo si el Señor no está tras nuestro. Siempre recuerdo cuando empezaron a construir el Mall de los Andes, no sé, los que por ahí estamos ya un poquito más grandes, me acuerdo haber visto un hueco inmenso ahí en el redondel de Barma, y lo primero que ponían eran los fundamentos, los cimientos. La parte principal de una construcción son unos fundamentos firmes, hermanos, y nuestros hogares necesitan un fundamento firme. Ahora, yo sé que algunas personas dicen, va a hablar de parejas, no, esto no es para mí, ¿verdad? No sé qué hago aquí. Otros quizás dirán, bueno, yo ya hasta mis hijos ya se casaron, ya se fueron, ya no están en casa, yo ya no necesito. Bueno, hermanos, creo que es algo que todos podemos poner en práctica en toda época de nuestra vida. Recién casados, solteros, casados con hijos, casados con nietos. Hermanos, todo tiempo es bueno para poder poner un buen fundamento en nuestras familias. Así que vamos a ver a través del Génesis capítulo 2, cuando Dios crea la familia, qué fundamentos Dios nos dio para nosotros como creyentes. Así que vamos a orar ahí donde estamos. Señor, gracias por esta noche, por este tiempo especial de poder reunirnos, de celebrar tu nombre. Señor, es domingo. Para nosotros es el día en que tú nos liberaste, Señor, del pecado. Celebramos la victoria de Cristo en la cruz, la resurrección, Señor. Y por eso estamos aquí juntos, Padre, para poder glorificarte, adorarte, reconocerte como el Señor de nuestras vidas, como el Dios y dueño de nuestras vidas. Señora, pasamos por una época tan difícil, Señor, en la cual estamos perdiendo muchas cosas. Estamos, Señor, siendo golpeados, estamos siendo probados, pero tu palabra tiene grandes promesas para nosotros, Señor, y aunque estamos pasando por pruebas, Señor, entendemos que cada área de nuestra vida debe seguir siendo cuidada y el área familiar es algo clave, Señor, que no descuidemos. A veces por, Señor, pensar en el dolor o en muchas otras cosas o circunstancias, descuidamos, Señor, la familia. Y sin familias fuertes, Señor, no vamos a poder ser una iglesia fuerte. Así que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable. Yo no puedo hacerlo, Señor. Yo no puedo convencer, yo no puedo llegar al corazón, Señor, tú sí puedes. Padre, haz aquello que yo no puedo, Señor, en cada uno de nosotros. Háblanos, Padre. Convéncenos, Señor. Quizás hay esposos esta misma noche que estén discutidos, peleados, alejados, tal vez, Señor, no lo sé. Pero si es de ese tiempo, Señor, si es tiempo para reconciliarse entre esposos, si es tiempo para tomar convicciones como esposos, si es tiempo para que los jóvenes cambien la perspectiva que tienen de un matrimonio, de la familia, Señor, que lo hagamos, Padre, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento.
Y como les venía diciendo, no importa en la etapa que se encuentre usted en la vida, usted todavía tiene familia, todos tenemos familia. Y las cosas que vamos a ver hoy, hermanos, se aplican a todos, ¿verdad? Ya sea que tengan hijos, que no tengan hijos, que estén casados, estén solteros, todos vamos a necesitar una base familiar firme. No importa cómo sea su núcleo familiar, todos tenemos diferencias en nuestros núcleos familiares, venimos de diferentes contextos, venimos de diferentes pasados, historias. Así que, hermanos, vamos a ver cómo es que el Señor forma familias fuertes y cómo Dios quiere familias fuertes en la iglesia, ¿verdad? Y antes que veamos específicamente, como les digo, el pasaje está ahí en Génesis 2, del 18 al 25, es lo que en realidad vamos a estudiar. Vamos a tomar este pequeño versículo como introducción. El Salmo 127 está encapsulado en medio de los salmos como uno de los salmos que se conoce como salmos graduales. Son 15 salmos que se los conoce como salmos graduales. Y en la mitad de estos cánticos, porque en realidad el salmo es un cántico, tiene que ver con la familia, y eso es algo que a mí personalmente me impresiona mucho, como este cántico tiene que ver con el fundamento y la base de la familia, lo que compone una familia, y por eso es tan importante el Salmo 127. Como sabemos por la historia, ahí dice el Salmo 127, cántico gradual para Salomón. Salomón fue el rey de Israel, hijo de David, y algo que caracterizó el reinado de Salomón fue su administración, porque recuerdan cómo David tenía el sueño de poder construir un templo para Dios, pero Dios le había dicho a David que no lo iba a hacer, así que David dijo, bueno, si no puedo hacer, por lo menos voy a conseguir todo lo necesario para el templo. Así que David consiguió todo lo necesario, y después de eso fue Salomón quien administró todas esas ofrendas, todos los materiales y todas las cosas que se habían recolectado para el templo. Salomón, hermanos, era un hombre que entendía muy bien de construcción. Yo sé que los varones de aquí muchos saben, siempre les digo, hay una tarea, hay una lección que me falta aprender, bueno, muchas, dentro de las muchas que me falta aprender en la vida, es la construcción. Así que si alguien me quiere enseñar, hermano, estoy dispuesto a ir a alguna construcción de albañil, no sé, de lo que sea, hermano. Me falta, y es algo que necesito aprender. A saber cómo mezclar ahí el cemento, cómo se ponen las columnas, y es algo que quiero aprender. Espero que este año pueda hacerlo. Pero Salomón sabía lo que era construir el templo. Yo no he construido nada, pero Salomón lo sabía. Y Salomón sabía que construir es un trabajo primeramente duro, ¿verdad? Los que han construido algo, han estado haciendo algo, una chimenea en su casa, los que han construido su casa, quizás ustedes mismos, saben que es difícil, amén, hermanos, es difícil la construcción. Es difícil. ¿Alguien corrobora mi idea? ¿Sí? ¿Es difícil? Sí, ahí está hermana Lucita, dice, es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. Es un trabajo duro la construcción. Cuando uno ve a los albañiles, aunque son a veces delgados, son muy fuertes. Son hombres hechos para el trabajo, un trabajo duro. Y hermanos, así como usted está de acuerdo que la construcción es un trabajo duro, déjeme decirle que el matrimonio también es un trabajo duro. Es un trabajo duro tener una buena familia. Una buena familia no sale, como les decía en la mañana, con una poción mágica. No es que un día se levantó y su familia es buena. No es así. Una buena familia, una familia en los caminos de Dios requiere de trabajo en el esposo, en la esposa, principalmente. Hermanos, construir un negocio es un trabajo duro. ¿Quién ha empezado un negocio? ¿Quién dice? ¿Es trabajo duro, hermano, un negocio? Es duro, ¿verdad? Hay hermanos que empezaron de cero. Quizás dijeron, bueno, voy a empezar mi negocio. ¿Qué negocio? No sé, va a ser salchipapas. Y quizá el primer día fue difícil, no se vendía, por ahí los hijos se comían las salchipapas, ¿verdad? No sé si vendía ropa, los hijos eran los principales compradores, ¿verdad? Es difícil empezar, es difícil emprender. Y hermanos, se requiere de muchas horas, ¿verdad? Se requiere de un sacrificio, se necesita capacitación. Si usted quiere tener un buen negocio, se necesita todo tipo de esfuerzo para construir un negocio, ¿sí? Y hermanos, no deberíamos pensar por un solo minuto que un matrimonio y una familia van a funcionar bien automáticamente. Si creemos que construir una casa es duro, si creemos que tener un negocio es duro, no podemos creer que tener un matrimonio es fácil, que tener un buen hogar es fácil. No podemos, hermanos, crecer, los jóvenes que están aquí, con la idea de que usted un día va a tener un matrimonio como el de las películas, y ya vamos a hablar un poco de esto, de la cultura.
Pero no podemos creer que es como Shrek, ¿verdad? Que termina la historia y vivieron felices para siempre. Eso no se escribe. Yo pensaba que venía en el acta matrimonial, ¿verdad? Que el día que me casaba el pastor iba a escribir al final y vivieron felices para siempre. Porque no es así. Porque se requiere de un trabajo. No quiero ser aguafiestas ni nada, ¿verdad? Los hermanos que se quieren casar. Pero hay que entender que el matrimonio es un trabajo y se requiere esfuerzo y se requiere dedicación y se requiere de amor y de todas un montón de cosas. Ahora, no solo se requiere un esfuerzo para construir una casa o quizás este templo que ustedes pueden ver, se necesitó de un contratista. El contratista es la persona que está encargada de todos los detalles para poder construir la casa. Y en el caso del templo del Antiguo Testamento fue Hiram quien fue el contratista de Salomón, y necesitaba Salomón un contratista muy capaz. Y si usted quiere una familia buena, una familia fuerte, va a necesitar de alguien que se haga cargo de esa casa. Y ahí llegamos al versículo 1 de Salmos. ¿A dónde me estaba dando tantas vueltas, verdad? Era para llegar hasta ahí. Porque usted puede tener las ganas, usted puede querer construir una familia fuerte, usted puede, yo quiero un bonito hogar, yo quiero un hogar de paz, un hogar de amor. Pero acá dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No se puede construir, hermanos, una casa solos. Necesitamos a Cristo como el contratista. Si usted quiere verlo de esa manera, una pequeña metáfora nada más. Si usted quiere un buen hogar, Cristo tiene que ser la persona encargada de construir, de edificar esa casa. Y si vemos a Cristo como la ocupación que Él tenía acá en la tierra, era carpintero, y Jesús está interesado, hermanos, en construir en nosotros un hogar. Quiere Dios que nuestras familias sea un hogar. Que no sea nada más una familia porque llevamos la misma sangre, el mismo apellido. Dios quiere que nuestra familia en realidad sea un hogar, y para tener un hogar requiere mucho trabajo. No existe una solución milagrosa. A la mayoría de nosotros nos gustaría que nos digan, mire, lea este libro y su familia va a ser perfecta. No, asista a tal seminario o a tal conferencia. ¿Por qué cree que todos los años tenemos conferencia de familia? Porque no hay una fórmula mágica. Usted no puede construir una familia estable, buena para el Señor de la noche a la mañana. No existen fórmulas mágicas. Un comentarista leí esta semana y decía, organizar una boda es pan comido. Y yo decía, no tanto así. Pero luego escribía y decía, una boda toma unos cuantos minutos, semanas, meses. Pero un matrimonio lleva toda una vida a construir. No van a ser horas. No van a ser minutos. Creo que los hermanos que ya llevan muchos años casados saben esta verdad, que necesitan seguir trabajando en su relación matrimonial, que necesitan seguir trabajando por sus familias. Hermanos, una boda es un evento, un matrimonio es un logro. Así que necesitamos echar un vistazo de lo que Dios dice en el Génesis. Así que vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 18. Y vamos a ir leyendo hasta el versículo 25. Pero vamos a leer desde el 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A veces le escuchamos pasajes y decimos, ya sé lo que va a predicar. No sé si el que leí este versículo, ya sé lo que va a decir, ¿verdad? Les decía a las parejas de la mañana, leímos Efesios 5, que hemos leído 1000 veces y otras 1000 veces nos han predicado, hermanos, pero la palabra de Dios no cambia y necesitamos ir a la palabra de Dios para poder encontrar aquellas verdades bíblicas que nos van a ayudar. Número 1, hermanos, si usted quiere un fundamento firme para el Señor, va a necesitar un fundamento orientado precisamente hacia Él. Si usted mira el versículo 18 y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, si usted quiere meterle ahí el artículo, dice, yo le haré ayuda idónea para él. Dijo Dios, yo lo voy a hacer. Debemos tener una autoridad clara en la familia, ¿sí? Toda familia tiene una autoridad. Y hermano, para que usted y yo tengamos una familia fuerte, necesitamos entender que Dios va a ser la autoridad de la familia. Existe una base sobre la cual cada uno vamos a construir nuestras familias, nuestros hogares.
Esa base va a ser por la cual tomemos decisiones, esa base va a determinar los valores que se enseñen en casa, y si es que la autoridad principal de la familia no es Dios, va a empezar a tambalear la familia, ¿sí? Básicamente, hermanos, podemos tomar dos direcciones en cuanto a la fuente de autoridad, ¿sí? Usted puede tomar dos direcciones, no hay otra. Número uno, para encontrar la autoridad en la familia, usted puede acudir a la cultura, ¿sí? Usted puede ir a la cultura de hoy y la mayoría de personas, o creo que todos, establecimos un hogar basado en los valores y estándares que se nos dio en nuestras familias, ¿verdad? Uno construye su familia en base a lo que aprendió de sus padres. Alguien alguna vez ha dicho, es que así era papá. ¿Alguna vez usted en su mente recurrió a qué hacía su papá cuando se encontraba en su situación? Usted decía, a ver, ¿qué me decía mi mamá cuando yo hacía esto para poder educar a los hijos? Usted puede acudir a esos recuerdos, a la familia que usted tuvo cuando estaba en casa de sus padres. Para muchas personas esto puede ser algo bueno, no digo que sea malo, porque muchos de nosotros quizás tuvimos padres, hogares creyentes, en los cuales se nos enseñó la vida cristiana, en los cuales tomados de la palabra de Dios, se nos crió, se nos educó, nos dieron toda la educación basada en la palabra de Dios. Quizás muchos de nosotros tuvimos padres creyentes que amaban la palabra de Dios y que nos guiaban en los caminos del Señor. Y en realidad esta es una herencia maravillosa. Pero por supuesto que hay el otro lado. Hay personas, en cambio, que han crecido en un tipo de familias que eran todo menos piadosas, ¿sí? Por ejemplo, quizás usted creció en una familia donde la base era el materialismo, ¿verdad? Donde quizás las posesiones materiales eran la cosa más importante que la familia tenía. Ese padre que solo le importa que el hijo cuando crezca sea alguien exitoso, tenga dinero, que le enseñó al hijo que el éxito es de tener mucho dinero. Un hijo o un hombre, una mujer que creció en medio de una familia donde el materialismo era la autoridad. Y cualquier cosa que se hacía en base a eso. Si se tomaba una decisión, se hacía en base a cuánto dinero la familia va a ganar. Y muchas veces lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Muchas veces vivimos nuestra vida mandados por el materialismo. Entonces, tomar esa familia como ejemplo no es algo bueno. Si usted creció en medio de una familia, hermano y hermana, donde el materialismo era lo principal, no debería tomar de ahí un ejemplo. Si usted creció, hermanos, en una familia donde el alcohol, las drogas, las fiestas era un patrón normal, si usted creció en una familia donde cuando se sentaban a almorzar, lo primero que había era botellas de licor, botellas de cerveza, quizás las fiestas familiares, lo que había era música del mundo, bailes, descontrol, usted no debería tomar de ahí el patrón y la autoridad para dirigir a su futura familia. Y lo más probable es que niños que están enfrentados o que son puestos a mirar esas cosas, están creciendo en una atmósfera de conflicto, porque están mirando a papá y a mamá hacer algo malo sin ningún remordimiento. Una de las mayores tragedias que tenemos hoy es cómo las familias siguen creciendo en base a estas cosas. Que el fundamento es el materialismo, el fundamento son los vicios, el fundamento es la diversión. Quizás muchas familias, muchos de ustedes, muchos de nosotros crecimos en medio de quejas, en medio de peleas, en medio de gritos. Quizás usted vio más discusiones familiares que tiempos buenos en su casa. Quizás en el contexto en el que usted fue creciendo fue eso, gritos, peleas, discusiones, amenazas de divorcios, de separaciones. Y hermano, yo lo único que le puedo decir a aquellas personas que crecieron en medio de esas familias es que no tenemos por qué repetir la misma historia, que no tenemos excusa, que no podemos decir es que papá y mamá fueron así, yo voy a seguir igual. Y como papá se comportaba de esa manera, yo voy a ser igual. Que si papá le gritaba a mamá, yo voy a gritarle a mi esposa. Es que perdón, lo que pasa es que mi familia fue siempre así. Hermanos, no tenemos por qué repetir y poner los mismos fundamentos que ya nuestros padres pusieron, que quizás se equivocaron, que quizás lo hicieron mal. Hermanos, ese es un camino. Tomar aquellas cosas que nosotros crecimos y vivimos cuando éramos hijos, cuando vivíamos en casa de papá y mamá. Quizás otro de los caminos que podemos tomar en cuanto al fundamento que ponemos en nuestras casas es la cultura que nos rodea. Son los medios de comunicación,
son las series, las películas que vemos, las celebridades, quizás determina cómo su familia se está comportando, los medios de comunicación, lo que están haciendo es destruir la vida familiar. Es enseñarle al joven, a la señorita, que la vida familiar no es posible. La cultura está haciendo, hermanos, todo lo posible por destruir el fundamento que Dios ya ha puesto. El mundo, hermanos, quiere hacernos creer que la familia que nos muestran en la televisión, en el Facebook, que nos muestran en las películas, la forma en que se burlan de nuestros principios morales, la forma en que se burlan de la institución del matrimonio, que la familia que vemos hoy, una familia totalmente disfuncional, donde un joven puede irse a vivir con una señorita sin ningún inconveniente, que puede estar bien, que es normal. Eso quiere hacernos creer la cultura, y muchas veces estamos tomando esa fuente de autoridad y poniéndole en la iglesia. Decimos, ya no es necesario casarse, ya no es necesario formar una familia, porque yo tengo amigos que tienen su familia sin la necesidad de un papel, sin la necesidad de hacer un compromiso, sin la necesidad de hacer nada de eso. Entonces tomamos cualquiera de los dos caminos, hermanos, y esta noche yo quisiera que usted entienda lo que es una base familiar firme. Y la primera forma de hacerlo es entender que fue Dios el que dijo, yo le haré ayuda idónea. En ese momento Dios iba a constituir lo que era el matrimonio. Hermanos, contrario a lo que usted cree, el hombre de las cavernas no se levantó un día y le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Casémonos, vivamos juntos. No fue así. No fue en las películas como vemos ahí al hombre, mira cómo fue desarrollando la historia y dijo, ¿por qué no vivimos juntos? Una vez se ha puesto a pensar, ¿cómo es que hay esa idea de casarnos? Bueno, esa idea vino de Dios, no vino del hombre. La idea del matrimonio, hermanos, vino de parte de nuestro Dios. Dios mismo tuvo la idea del matrimonio y debemos recibir de Dios la instrucción para nuestras familias. Hermanos, podemos leer muchos libros, usted puede ir a muchos consejeros matrimoniales que no pueden ser cristianos, usted puede ir a un montón de lugares, de charlas, usted puede encontrar en el Facebook, en el Instagram, un montón de gente hablando sobre el matrimonio, dando sus ideas, dando pautas, dando quizás conferencias sobre el matrimonio, pero hermanos, y quizás esas ideas hasta nos gusta, hasta compartimos, ¿verdad? Qué lindo que habla él. No sé si es cristiano, pero habla bien lindo del matrimonio. No sé si es creyente, pero unas ideas hermosas para el matrimonio. Bueno, hermanos, la autoridad de lo que se supone que deben ser nuestros matrimonios es la palabra de Dios. Dios nos ha dado un libro. Dios nos ha dado un libro para que usted y yo sepamos lo que es el matrimonio, para que usted y yo sepamos lo que es una familia ante los ojos de Dios. Dios nos ha dado un libro con principios, con preceptos, con promesas que nos van a ayudar, hermanos, ¿a qué? A tener una familia fantástica. Yo una mañana les preguntaba, les decía a las parejitas que estaban aquí, ¿no se supone que el matrimonio debe ser algo lindo? Algo hermoso, algo disfrutable. Supone que cuando uno se va al trabajo, la mujer le espera con ansias, ¿verdad? ¿Qué horas viene? ¿Qué horas viene? Y el hombre está con ganas nada más de ir a la casa y disfrutar de su esposa. Pero parece que eso ya no es la realidad, ni siquiera en los matrimonios creyentes. Y ese es el grave problema que hoy estamos viviendo, hermanos. Si usted quiere tener un fundamento, hermano, primeramente, ese fundamento debe ser orientado hacia Dios. ¿Sí? Es verdad que muchos han tenido buenos ejemplos, hemos tenido buenos ejemplos de padres, buenos ejemplos en nuestros hogares, hermanos, pero por sobre lo que papá y mamá nos han enseñado, nuestro fundamento va a estar orientado hacia Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien dijo, yo haré. No fue el hombre. No fue el hombre diciendo casémonos, fue Dios diciendo yo haré el matrimonio. Entonces, si fue Dios quien lo creó, usted y yo debemos ir hacia Dios. Así que si algo quiere hacer esta noche para que su matrimonio mejore, ponga a Dios como fundamento de autoridad. Entonces el marido no va a decir más, esto se hace así, ¿por qué? Porque así me gusta. ¿Verdad? Así, aquí cocinas así, ¿por qué? Porque a mí me gusta de esa manera. Las cosas se deciden así porque yo soy la autoridad en la casa. Entonces vamos a entender que no, las cosas se hacen en casa como se hacen, ¿por qué? Porque hay una autoridad y es Dios. Y Dios nos manda a hacer algo y lo vamos a hacer. Y cambia mucha la perspectiva en nuestros hogares. Porque el hombre ya no discute como quiere discutir.
Hay muchas diferencias en el hogar. Ya vamos a hablar de la compatibilidad entre un hombre y una mujer, pero un hombre y una mujer son muy diferentes y siempre va a haber roces, siempre, hermanos. Los chicos que andan noviándose, no crea que no va a discutir con su esposa, va a discutir, pero ya no lo va a hacer como el mundo lo hace. Ya no va a ser lanzándose los platos, ¿verdad? Y lanzándose los sartenes. No, va a ser conforme a la autoridad que Dios ha dado en la palabra. Así que, si queremos un fundamento firme, debe ser un fundamento orientado hacia Dios. Número 2, es un fundamento orientado hacia objetivos. ¿Sí? El matrimonio tiene un objetivo y el objetivo está en el versículo 24. Está la historia, nada más si usted puede leer en su casita. Pero vamos a ir hasta el versículo 24 y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios le dijo a Adán y Eva: como marido y mujer que van a estar casados deben dejar a sus padres. Ya les habíamos hablado de esto en la mañana. Hay el momento en el cual el joven, la señorita deciden casarse. Usted también lo hizo en algún punto de su vida. Decidió, ¿verdad? Casarse, fue su decisión. No creo que nadie le haya obligado a casarse a usted. Usted decidió, dijo: bueno, ya está, no puedo vivir sin este hombre, sin esta mujer, me caso. ¿Verdad? En ese momento, hermanos, se rompe la unión que usted tenía en su familia y va a formar un hogar. Algo que me sorprendió de esta verdad bíblica es que Dios, hermanos, nos ha dado un hogar temporal y un hogar para toda la vida. El hogar temporal es el que pasamos en casa con papá y mamá, ¿sí? Y el hogar que le ha dado para toda su vida es el día en que usted se case. Ese hogar va a ser para toda su vida. ¿Y ese objetivo cuál es? Permanecer unidos. El objetivo del hogar, hermanos, es la unión. Uno de los fundamentos que podemos poner en nuestros hogares va a ser la unión. Es decir, vamos a estar juntos para toda la vida. Y muchos escuchan eso con música tenebrosa, ¿verdad? Para toda la vida. ¿Estás seguro? Ese es el único objetivo del matrimonio que Dios puso. La unión. Ahora, esto conlleva muchas más cosas. El Señor nos habla, hermanos, en un tiempo en el cual habíamos abandonado a la familia en la cual vivimos y ahora nos unimos a nuestra esposa y en caso de las mujeres a su esposo. ¿Sí? Usted va a armar algo completamente nuevo el día en que se casen. Los que están casados están armando algo nuevo totalmente. Están armando algo que nunca antes había existido. El objetivo de esta unidad, hermanos, es una nueva familia, un nuevo matrimonio. Por eso dice la Escritura: deja a tu padre y a tu madre y únete a tu mujer y serán una sola carne. Una de las cosas más difíciles, creo yo, para los padres, no soy papá, pero creo que una de las cosas más difíciles es dejar a sus hijos, ¿verdad? Ir. Ya está, ¿verdad? El día en que se case, hasta aquí llegó, ¿verdad? Un papá le dijo a su hijo: el día en que te cases, debes tener el suficiente edad para casarte, debes tener el suficiente dinero para vivir, para que no vuelvas más. Así le dijo al hijo: si cumples eso, cásate, porque no vas a volver más a casa. Claro que papá, mamá ayuda, claro que no son de apoyo, pero el día en que usted se case está diciendo eso: voy a valerme por mí mismo. Y nuestro hogar va a ser algo totalmente nuevo. Y esta palabra unir tiene dos ideas. Número uno, la idea de compatibilidad. ¿Sí? Para tener una buena familia debemos trabajar en la compatibilidad. Uno de los grandes mitos es que todos somos compatibles y no es así. La mayoría somos incompatibles, ¿no? Si usted se ha dado cuenta, entre hermanos muchas veces son incompatibles, que son del mismo papá y de la misma mamá, que uno diría: no, pues son igualitos. No es así, porque son personas diferentes, que piensan diferentes. ¿Cuántos tienen hijos y pueden decir: no, es que este hijo tiene el corazón un poco más sensible, a él todo le hace llorar? No, al otro hijo nada le hace llorar, a él todo le parece chiste, en cambio, ¿verdad? Él pierde un semestre y se ríe, ¿verdad? El otro pierde y se va a llorar. Al uno va, juega fútbol y se divierte, al otro odia el fútbol, no le gusta. Uno de los grandes mitos es ese: no somos compatibles, hermanos. Pero uno de los trabajos que tenemos dentro del matrimonio, el día en que usted ha decidido casarse, es precisamente eso: trabajar en la compatibilidad. Es un trabajo. No es algo que surge. No es que ella y yo somos como, no sé cómo decirlo. Simplemente nos unimos y nada nos disgusta del otro. Eso no es verdad.
Usted siempre va a encontrar algo que le disgusta en su esposo o en su esposa. Pero este es el trabajo, el objetivo que Dios quiere en su familia. El fundamento es empezar a trabajar a través del jala y del suelta y jala, a aprender a ser compatibles. Personalmente lo vivo mucho en casa hoy. Este tiempo ha sido de mucha bendición porque he aprendido a ser muy compatible con mi esposa. A mí me gusta mucho cocinar y yo en la cocina mando bastante, que tengo una forma de cocinar y de hacer las cosas. Llega mi esposa y no entiende nada. Y llega ella, cambia todo de lugar, todos sartenes, todo lo hace a su manera. Y aprendimos a ser compatibles en la cocina. Así que ahora podemos cocinar juntos, algo que no se había podido lograr nunca en el matrimonio. Una de las reglas que pusimos es: tú cocinas, yo lavo los platos, ¿verdad? O si es que yo cocino, tú lavas los platos. Pero no podemos estar juntos en la misma actividad. Quizás usted sienta eso en su casa. Cuando hacemos esto no somos compatibles. En esto prefiero ser yo solo. Hermanos, eso no es unidad. La Biblia nos llama a trabajar en la unidad, y la unidad es aprender a trabajar juntos en una misma actividad. No, es que eso él hace solo y yo le dejo que haga solo. Eso no es unidad en el matrimonio. Y por eso nuestros matrimonios muchas veces patalean. Porque no estamos trabajando en la compatibilidad, hermanos. Entonces tenemos dos grupos, dos personas que son diferentes y están tratando de resolver y de desarrollar compatibilidad entre los dos. En Mateo 19 dice el Señor: lo que Dios juntó. Y esa es la otra idea de unión. Si la una idea es aprender a trabajar juntos, porque dijo Dios: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero el otro trabajo en el matrimonio es aprender a estar juntos. Y esa palabra, lo que Dios juntó, significa adherirse, estar pegados. Y lo que significa estar pegados es cuando dos piezas se unen y que cuando se separan inevitablemente se van a hacer daño. A ese punto de unidad debemos llegar como esposos. Hermano querido, joven, señorita, si usted puede orar por algo es a eso. Señor, yo quiero un matrimonio que cuando yo me case esté unido, tan unido a mi esposa, que si algún momento queremos separarnos, lo que va a causar es heridas. Y cuando uno causa una herida, lo último que quiere es herirse a sí mismo. Así que mejor permanece junto. Dios está hablando de compromiso uno con el otro. Cuando llegan los niños, compromiso con los niños. Yo no tengo hijos. Esperen el Señor que Dios nos dé pronto un hijo. Pero hoy estoy comprometido con mi esposa a estar juntos, a permanecer juntos, a trabajar juntos, a luchar por un hogar juntos. Cuando lleguen los niños, junto con los niños nos uniremos. Los que tienen hijos deberían animar a sus hijos a eso. Vamos a mantenernos juntos. Podemos discutir, podemos tener diferencias, pero la familia no se va a separar. Aquí está el hermano William, que era mi profe de escuela dominical, y una vez hacíamos una dinámica que a mí me quedó muy grabada en la cabeza, algo muy sencillo. Decía: no a tomar de los brazos, nos hacía tomar, y decía: la familia unida en el Señor no se rompe. Y nos decía para un lado: aunque se tuerza. Y nos decía al otro lado: aunque se tuerza, la familia unida en el Señor no se rompe. Y seguimos creyendo, hermanos, que la familia que está unida en el Señor no se va a romper. Aunque el enemigo ataque, aunque el enemigo haga muchas cosas, aunque el mundo esté enseñando muchas cosas, hermanos, la familia tiene un fundamento firme. ¿Cuál es? Permanecer juntos, permanecer unidos. Una pregunta que quizás usted pueda hacerle a su esposo o esposa cuando llegue a su casa: ¿cómo es para ti la vida conmigo? ¿Cómo es tu vida junto a mí? ¿Alguna vez le ha preguntado a su esposa: ¿cómo es tu vida junto a mí? ¿Es buena, es mala, es feliz? ¿Ya no quieres estar conmigo? Quizás muchos esposos, esposas por dentro llevan eso, de ya no quiero estar casado, no quiero estar junto a mi esposa. Y hermanos, necesitamos trabajo, no necesitamos separarnos, porque esa no es la solución. Necesitamos trabajar en los fundamentos y decir: Señor, yo primeramente me voy a orientar hacia ti. Número 2, voy a tener un objetivo como familia. ¿Cuál es? Permanecer juntos. Hay cosas que nosotros hacemos, hermanos, sin necesidad de sentir. ¿Quién siente venir a la iglesia? Yo estaba bien cómodo en la casa, descansando, estaba en la casa en la tarde.
No vengo porque siento, vengo porque debo venir a la iglesia. ¿Cuántos quieren ir mañana al trabajo? ¿Quién se levanta? Yo me quiero ir mañana al trabajo. ¡Eh! Nadie. ¿Pero qué hace mañana en la mañana? Se levanta, toma café y se va al trabajo. Y a veces decir, es que ya no siento que debo hacer nada en casa, es que ya no siento hacer nada por mi esposo. No importa, hágalo. Dios va a bendecir. Porque ese es el fundamento. El fundamento es decir, Señor, yo voy a permanecer unido. Jóvenes que están escuchando, si usted tiene papás que están hablando de divorcio, no se desanime. Empiece a orar y empiece a mostrar estas cosas en casa. Mira, papá, Dios dice que tenemos que permanecer unidos. Vamos a hacerle caso. No pierda la esperanza. Hermanos, una base familiar firme está orientada a objetivos. Y el objetivo es permanecer juntos. Número 3, ya estamos terminando. Nos queda 18 minutos. Dice la Escritura, versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y el último fundamento está orientado hacia la gracia del Señor. El versículo 25 dice, y los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y yo quisiera que exista el versículo 26, es el que les decía al inicio, que diga el Señor, y vivieron felices Adán y Eva para siempre. Pero ese versículo no existe. Y en vez de ese versículo, ¿sabe lo que está? El capítulo 3. Hermanos, ¿qué dice el capítulo 3? ¿Quién sabe? ¿Qué dice el título? La desobediencia del hombre. Mire lo que dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Acá vemos a Adán y todos sabemos hacia dónde se dirige el capítulo 3 del Génesis. Hasta acá todo muy bonito, todo muy lindo, la familia unida, Adán y Eva unidos. Dice que no se avergonzaban a pesar de estar desnudos porque la maldad no residía en sus corazones. Pero tenemos el primer relato triste. Hasta aquí Dios siempre llegó a la misma conclusión hasta el capítulo 2. Y vio lo que Dios creó y era bueno, y bueno en gran manera. El matrimonio era bueno, bueno en gran manera. Pero hermanos, llegó el capítulo 3 y hermanos, si usted quiere tener una base familiar firme, quiero decirle que usted se casó con un pecador. Hay un libro muy lindo si usted quiere leerlo, cuando dos pecadores dicen acepto. Eso es la realidad. El día en que nos casamos, hermanos, nos casamos con un pecador, porque hermanos, todos somos pecadores. Nos casamos con un pecador, y esto es cierto incluso en las familias cristianas. Mamá y papá pueden salvarse, los niños pueden salvarse, todos podemos ser salvos, pero seguimos siendo pecadores. Hermanos, el papá creyente sigue luchando con la tentación, el esposo creyente sigue luchando con el pecado, los papás creyentes siguen cometiendo errores. Los papás creyentes se siguen equivocando, las mamás cristianas se siguen equivocando y muchas veces arruinan muchas cosas. Los niños y las niñas, los jóvenes, las señoritas que están hoy aquí, siguen actuando a veces como paganos, a veces actúan como si no conocieran a Dios, a veces hacen cosas que dicen que no conocen a Dios. Todos somos pecadores, hermanos, y aparte de ser pecadores, somos egoístas. Cuando Dios confronta a Adán, ¿cuál fue la respuesta de Adán? Esa mujer. No, Señor, yo no tuve la culpa, esa mujer que me diste. Y cuando le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? La serpiente, Señor. No, no es mi culpa del todo. Yo sé que cuando dije hay papás pecadores, muchos papás dijeron, no, yo no. Sí, debe haber, hermano. Alguna papá habrá, pero yo no. No, papás que se equivocan. No, yo no, hermano. Usted quizás se equivoque, pero yo no me equivoco. Hermanos, todos somos pecadores. ¿Y sabe por qué usted no puede aceptar que se equivoca? Por el egoísmo que está en nuestro corazón. Porque creemos que hacemos siempre las cosas bien. Hermanos, pero todos somos pecadores y somos egoístas. Vamos al versículo 21 ahí en Génesis 3. Dice la Escritura, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La historia, si usted puede recordar un poco hasta llegar al versículo 21, es que Dios castiga al hombre y el momento en el que el hombre desobedece a Dios, se da cuenta que está desnudo, siente vergüenza y en ese momento Dios cubre el pecado. ¿Cómo lo cubre? Porque dice, y les hizo túnicas de pieles, del primer sacrificio que existe en la historia del hombre. ¿De dónde se saca la piel? Sino de un animal, así que un animal tuvo que morir ¿para qué? Para cubrir la desnudez del hombre. Hermanos, la gracia de Dios.
si nosotros no entendemos lo que es la gracia de Dios que cubre nuestros pecados. Todos somos pecadores, egoístas, pero todos somos rescatables. Yo sé que ustedes piensan, no, ya él no tiene nada, ya con él perdí la batalla, hermano. Yo tengo un hijo, un hermano. La hermana tal vez dice, yo con mi esposo perdí la batalla. Yo con mi esposo, sinceramente, hermano, me di por vencido porque entiendo que él nunca va a cambiar. Hermano, yo con mi esposa me di por vencido, prefiero ya no hacerle caso. Yo he visto muchos casos de varones que actúan de esa manera. Ay, yo ni le hago caso para que ya haya. Ni peleo para no sufrir. Ay, le dejo que esté gritando solito, hermanos. Eso no es un buen fundamento. Eso no es un matrimonio. Dios quiere que entendamos, hermanos, que todos podemos ser salvos por la gracia del Señor. Hermano, debemos entender, hermanos, que la gracia de Dios cubre nuestros pecados y cubre todo lo malo que podemos hacer hoy en día. Una familia entiende lo que es la gracia de Dios. Al escuchar este mensaje, hermanos, algo que yo nunca me había percatado anteriormente, es la gracia de Dios en el hijo pródigo. Vemos al hijo pródigo, hermanos, que se va, le dice al padre, dame la parte que me corresponde. Y algo interesante que encuentro en esta historia es que la historia del hijo pródigo habla de que el hijo pródigo se unió al mundo, que tomó las cosas que él quería, se fue al mundo, malgastó y se unió al mundo. Quizás muchos de nosotros seguimos pegados al país lejano, seguimos pegados al viejo mundo, seguimos pegados a estándares que nuestros padres nos dejaron equivocadamente, seguimos pegados a este mundo. Y este joven, hermanos, del hijo pródigo, dijo, ya no merezco ser tu hijo. Fue donde el papá, y el papá le dijo, bueno, me avergonzaste, perdí todo el dinero, me avergonzaste frente a la iglesia, no muestres tu cara por aquí, vuelve por donde viniste. No fue lo que le dijo el padre, ¿verdad? No le recibió de esa manera. Y a veces somos así como esposos. Nunca lo voy a perdonar. Nunca lo que me hiciste, nunca me voy a olvidar. Y olvidamos la gracia de Dios. Y olvidamos que Dios puede poner en nosotros la capacidad de perdonar a sus cónyuges, ¿verdad? A mi esposa yo puedo perdonarla porque el fundamento está orientado hacia la gracia de Dios. Dios perdonando el pecado. El padre le dijo al hijo, ven, ¿verdad? Dice que lo vistió, le dio una buena acogida. Y hay momentos, hermanos, en los cuales necesitamos del perdón. Hijos, hay momentos que ustedes van a tener que perdonar a sus padres. Porque la casa, la familia está orientado hacia la gracia. Hay momentos, hermanos, en que necesitamos lo que no merecemos. Hay cosas que usted va a hacer aunque la otra persona no lo merezca. En la mañana hablaba y le decía a los varones, ustedes son los primeros en ir a pedir perdón. Ustedes son los iniciadores. Que si el hogar está peleado, ¿sabe quién tiene que dar el paso? El hombre. Y muchos hombres, no, si yo, ¿por qué voy a acercarme si no tengo la culpa? Si ella fue la que se equivocó, no importa, es el hombre. Hay momentos, hermano, en que su esposa necesita lo que ella no merece. Y es esa iniciativa, es poder hacer cosas, porque sabe que hay momentos como hombres que necesitamos lo que no merecemos, un perdón, el apoyo. ¿Cuántos hombres han tomado malas decisiones? Y aún así la esposa ha estado ahí apoyando. No importa, vamos adelante. No importa, yo sé que te equivocaste, pero vamos a pedir perdón, vamos a arreglar las cosas. Hermanos, en nuestra familia siempre debe haber lugar para el perdón genuino, siempre. Dios lo hizo con el hombre. Cuando el hombre se equivocó, dice la Escritura, recuerda este versículo, Dios cubrió al hombre con pieles, cubrió el pecado del hombre. Y hermanos, unas últimas preguntas para terminar. No sé si alguien hoy quiere construir una familia con una base firme. Si alguien dice esta noche, hermano, ¿sabe qué? Yo quiero una familia así. Una familia que esté orientada hacia Dios. Una familia, hermano, que esté orientada hacia la gracia. Una familia que tiene objetivos. Bueno, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué está pasando en su familia? Hermano, hermana, que quizás me esquivo toda la enseñanza, ¿verdad? Que quizás todo el tiempo estuvo luchando allá adentro suyo.
¿Hay algo que deba hacer hoy? ¿Hay un perdón que usted debe extender hoy? ¿Hay algún perdón que deba pedir hoy? ¿Hay alguna confesión que deba hacer hoy? ¿Necesita venir hoy a orar por su familia en este altar? ¿Necesita decirle, Señor, yo quiero pedirte esta noche por mi familia? Señor, en mi familia hay problemas. Señor, en mi familia hay dificultades. ¿Necesita, hermano, venir acá por un hijo descarriado? ¿Necesita venir esta noche y pedirle a Dios por un hijo que quizás usted mira y dice, mi hijo no está bien? Yo lo conozco, él no está bien. ¿Necesita, hermano, arreglar las cosas hoy con su esposo? Hermana, ¿necesita borrar ideas de su cabeza como el divorcio, como la separación? ¿Necesita perdonar algo en su casa? No tengo idea. Pero esas tres bases nos van a ayudar a tener un hogar firme. No lo olvide, Génesis 18. Una base orientada hacia Dios. Una base orientada hacia objetivos. Pero una base orientada hacia la gracia de Dios. El perdón, el tener el objetivo de permanecer juntos y el entender que la autoridad en mi casa no soy como hombre, es Dios. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y por ahí hay un piano que va a empezar a sonar, hermano. En estos temas a veces pensamos que venir al altar es decir, mi familia va mal, pero creo que estos temas necesitamos. Vamos a ponernos de pie, todos puestos de pie. En esta clase de temas creo que necesitamos todos ser un poquito humildes y decir, Señor, yo necesito orar por mi familia. Si usted quiere venir a orar por su familia, ¿por qué no toma a su esposa, a sus hijos, si desea, y se arrodilla? O si no, en el lugar donde está, se arrodilla. Y le dice, Señor, yo vengo a orar por mi familia. Yo vengo a orar por mi hijo. Señor, yo vengo a orar por mi esposo. Señor, mi familia está batallando. Señor, mi familia está pasando por momentos difíciles. Necesitamos fortaleza, Señor. Vamos a tomar un minuto. Si usted desea arrodillarse, si usted desea abrazar a su familia, hágalo, hermano, tenga la libertad. Vamos a orar. Señor, estamos hoy aquí juntos como iglesia, Padre, para pedirte que fortalezcas nuestros hogares. Señor, el enemigo, el pecado, quiere destruir nuestras familias. Quiere destruir aquello que tú creaste, Señor. Padre, no permitas que eso pase. Señor, no permitas que a veces descuidos, a veces, Señor, momentos de dolor nos han hecho olvidar la importancia de trabajar en nuestros hogares. Señor, te pido por cada hogar de la iglesia, Señor, yo no sé lo que estén pasando. Quizás en muchos hay gritos, hay peleas, hay discusiones, hay hijos heridos. Quizás hay padres heridos. Señor, tu gracia es suficiente para cubrir nuestros pecados. Hoy nos acercamos a ti, Señor, en humildad a rogarte fortaleza por los hogares, por los padres, Señor, por las madres, Señor. Danos un corazón, Señor, humilde para poder aceptar que no todo lo hacemos bien, que hay un montón de cosas en las cuales nos estamos equivocando, Señor. Sé que hay muchas familias que han padecido muchas cosas, Señor. Padre, gracias porque nos sigues permaneciendo unidos. Pero, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que
que tú hagas de nuestros hogares un pequeño cielo, un lugar donde los hijos lleguen, un lugar donde el esposo llegue, un lugar donde la esposa llegue y sienta que realmente ahí está el Espíritu Santo morando. Señor, fortaleza en aquellos padres que a través de los años, a veces por las malas enseñanzas, por los malos ejemplos que ha habido en casa, Señor, han batallado muchas cosas, Señor. Te pedimos misericordia. Gracias por aquellos que hemos podido crecer en un hogar cristiano, influenciados por la palabra de Dios. Pero, Señor, te pido que fortalezcas a aquellos que no. Aquellos que quizás no han tenido un buen ejemplo. Padre, que como hijos no cometamos los mismos errores, que no nos alejemos de ti. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial de poder tocar el tema de la familia. Señor, fortalécenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.